más que dar una clase, me gustaría que diéramos una recapitulación de las clases que hemos visto. ¿Por qué? Porque estamos cerrando ya lo que es con la primer parte del tabernáculo, que fue el atrio o que es el atrio. La siguiente clase ya vamos a entrar a estudiar el lugar santo. Amén. Entonces, para que nos quede claro, porque el atrio es el fundamento del todo el tabernáculo, para que nos quede claro y poder entender con mayor profundidad el lugar santo, es necesario haber entendido la parte del atrio. Entonces, en esta mañana, más que una clase, va a ser un recordatorio de las cosas que hemos visto. Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, comentario, es tiempo de expresarla. Si ustedes quieren agregar algo, es tiempo de hacerlo saber, porque ya después vamos a entrar al lugar santo a estudiarlo y es necesario que lo podamos entender. Amén. Hemos visto, ya llevamos como 5 clases del tabernáculo. ¿Se acuerdan que la primera clase vimos que fue la introducción? La segunda clase, ¿la recuerdan? ¿Cuál fue? Las columnas. La tercera clase fueron también las columnas y las cortinas. La cuarta clase fue la puerta. La quinta clase y la sexta fue el lavacro. Ok. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto, pero me gustaría que ustedes participaran, porque esta es una clase, no es solamente un monólogo. Yo doy la clase, pero también me gustaría que ustedes, ahora que es como un recordatorio de todo, me gustaría que ustedes participaran. Así que, ¿alguien de ustedes quiere hablar de uno de estos puntos? Algo que se acuerden, algo que Dios les habló en estos puntos, algo que no entendieron, alguna pregunta que tengan, un comentario, algo que quieran decir acerca de las clases que hemos visto del atrio del tabernáculo. Amén. El lavacro y el candelero son los 2 muebles del tabernáculo que no tenían medidas. ¿Alguien quiere agregar más, hacer algún comentario de estos puntos? Siempre eran los mismos, siempre eran los mismos. De hecho, si recuerdan, el altar de metal estaba hecho ¿recuerdan de qué madera estaba hecha? Madera de sitim, que era una madera muy duradera, o sea, no se podía reemplazar, era una madera que duraba años y que era muy difícil que los insectos pudieran penetrar en su textura y la pudieran echar a perder. Era una madera, o sea, para que pudiera durar años, y aparte estaba cubierta de metal, de metal de bronce. El lavacro. El lavacro. Es el segundo mueble, perdón, lavacro. A ver, si quiere pongo bien las A.
Lavacro, ajá. O la fuente de metal también le llaman, la fuente. La fuente. La fuente, lavacro, el lavar, también le llaman el lavar. Era de metal y era hecha ¿para qué era hecha ese? ¿Para qué se usaba el lavacro? Ujú. Amén. Amén. Hermana Yesenia, qué bueno que está aquí porque justamente esta clase estamos haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto, entonces va a ser muy útil para usted que no ha podido estar presente en las clases. Estamos hablando de más o menos la introducción, qué es el tabernáculo, qué fue el tabernáculo, las columnas y las cortinas que estaban alrededor del tabernáculo, la puerta, el altar de metal y el lavacro. Ok, vamos a empezar. En la introducción vimos qué era el tabernáculo. ¿Alguien me quiere decir qué era el tabernáculo? Una casa movible de Dios. Era un lugar de reunión. Era el lugar donde el pueblo se podía encontrar con la presencia de Dios. Amén. Era un santuario, una tienda, era un atrio, era un templo. Espiritualmente, ¿qué es el tabernáculo? ¿Qué nos enseña el tabernáculo a nosotros hoy en día? Más que una construcción material, que un edificio físico, el tabernáculo, ¿qué es para nosotros hoy en día? Amén. El tabernáculo es una forma, un esquema de la estatura del Señor Jesucristo. Físicamente es la estatura, del Señor Jesucristo, pero también es un modelo para nosotros como creyentes de cómo podemos crecer en Cristo. Amén. Empezamos nuestra primera experiencia cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos nuestra primera experiencia en el altar de metal, cuando aceptamos su sangre. En el primer mueble, ¿qué es este? ¿Qué es este? Tenemos la experiencia con la sangre. Cuando nosotros somos redarguidos por el Espíritu Santo y por primera vez aceptamos a Jesús en nuestro corazón y reconocemos que somos pecadores y que solamente su sangre nos puede salvar y limpiar, lo estamos aceptando a Él y estamos aceptando su sacrificio, que representa el primer paso, la entrada en el altar de metal. Amén. Posteriormente nos vamos al segundo mueble, que representa el lavacro, que son las aguas del nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, eso lo dije porque el hermano Antonio, yo veo que tiene muchas preguntas e interés en aprender sobre esto. Por eso es importante también que esté aquí y también por eso quise dar este recordatorio para que podamos entrar para la siguiente clase al lugar santo. En el atrio, todo lo que implica estas clases estamos conociendo como al Cristo crucificado. Es una representación del Cristo crucificado. El lugar santo ya muestra a Jesucristo como el Cristo resucitado. Repito, el atrio es una representación, un esquema del Cristo crucificado. Entrando al lugar santo podemos conocer al Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque todos los muebles del lugar santo estaban cubiertos de oro. Y oro es un metal que representa la exaltación. ¿Y se acuerdan de qué estaban hechos los dos muebles del atrio? Ajá, de metal. ¿Y qué representa el metal? Humillación, pero lo hemos estado viendo. ¿Qué representa el metal o qué significa el metal? Juicio. Representa juicio.
y el oro representa la gloria de Dios. Pero ahorita no vamos a hablar del oro, lo vamos a hablar después. Solamente lo mencioné para que ustedes pudieran entender la comparación de estos dos metales, de cómo el bronce, que es un metal que estaba solamente en el atrio, representa el juicio que yo como pecador merezco por mis malas elecciones, por mis pecados que traigo como herencia de mis padres, de Adán, y por las malas elecciones que continuamente estoy haciendo en el presente. Mis malas elecciones merecen el juicio, el pecado, la condenación, el castigo, la muerte. ¿Sí? Amén. Merezco el juicio, pero Jesucristo vino a romper este juicio. Amén. Vino a romper este juicio y a pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, eso vimos que era el tabernáculo. Ahora vemos las columnas. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede hablar de las columnas? ¿Cuántas columnas eran? ¿Recuerdan? Eran 60 columnas, eran 20 en su parte horizontal, en las dos partes horizontales, y 10 de cada lado. La puerta tenía 4 columnas solamente. Amén. Tenía 10, pero 4 formaban solamente la puerta, la entrada del tabernáculo. Las columnas y las cortinas alrededor, ¿cómo estaban formadas las columnas? ¿Qué tenían? ¿Cómo estaban sujetas? Con cuerdas, tenían 2 cuerdas cada columna. ¿Qué tenían en la parte de abajo? Tenían basas de plata, y las columnas estaban sujetas por 2 cuerdas que estaban de esta manera también sujetas por estacas, como por clavos. Cada uno, ya vimos en la clase, ya vimos el significado de cada parte. No es necesario volverlo a recordar, solamente de manera general estamos viendo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Y las columnas, ¿para qué servían? Para sostener las cortinas. ¿Las cortinas de qué eran? De lino fino. ¿Qué representa el lino fino? Las justificaciones de los santos. Amén. De ese material o de esa tela va a tener el vestido la esposa del Señor Jesucristo. Amén. De lino fino. También vimos la puerta. ¿Qué pasó con la puerta? Amén.
Gracias, gracias al hermano por tan buen comentario. Sí, sí entendimos todos lo que el hermano quiso decir. Es importante, yo no había notado la, el papel que ha jugado, bueno, lo hemos leído, pero a veces como que se nos va de las manos, ¿no? O no alcanzamos a comprender de manera general la importancia que tienen las aguas dentro de la salvación del pueblo de Dios. Cómo con aguas Dios inició una nueva creación, cómo con aguas Dios también terminó el pecado y dio una nueva. Amén. Amén. Gracias. Sí, y como con agua también Dios terminó el pecado y trajo la redención nuevamente a su pueblo por medio del diluvio, ¿sí? Y vemos constantemente la liberación del pueblo a través del agua en el Mar Rojo, que también el hermano lo mencionaba, y también la purificación del pueblo a través del fuego, ¿sí? Amén. Entonces es importante el comentario que el hermano dio, muchas gracias. Y vamos a hablar un poco acerca de la puerta que fue. ¿Alguien me puede hablar de la puerta? Uh-huh. 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 Tenía 4 colores. ¿Recuerdan los colores? Y estaba formado por 4 columnas. Creo que me faltó un color. Ahí está la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Eran 4 columnas, 4 colores, 4 cortinas. ¿Cuáles eran los colores? Azul, que es el cárdeno, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Amén. ¿Alguien recuerda qué representan los 4 colores? ¿Alguien recuerda qué representa los 4 colores que vimos? Es el azul, que representa a Cristo como no, a ver. ¿Tienen sus notas? Yo no encuentro mis notas de esa clase, tampoco. De aquí las tenía a la mano, pero se me perdieron ahorita. Me las escondieron. Justo de esa clase, tengo de todas, menos de esa clase, no las encuentro. Así pasa, ¿verdad?
ver, hermano. Sí, yo sé que el hermano ya lo sabe. No lo quiere decir, no nos quiere compartir. Ajá. Amén. ¿Ya? Amén. Sí, vimos los 4 colores, ¿ok? Y se acuerdan que cada color eh, nos muestra una parte del carácter de Jesucristo humano, pero también nos muestra una parte del Jesucristo divino, de Jesucristo celestial como el Hijo de Dios. Vimos que son comparados esos 4 colores con las 4 columnas a 4 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a recordarlo, ¿ok? Para los hermanos que acaban de llegar, estamos haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy del tabernáculo. El cárdeno nos habla de su divinidad. El púrpura nos habla de su realeza. El carmesí de su servicio. Y el lino fino nos habla de su justicia. ¿Recuerdan a qué pertenece el cárdeno? ¿A qué evangelio pertenece el cárdeno? ¿A Juan? ¿El púrpura? ¿Mateo? El carmesí. Marcos. Y Lucas. ¿Ok? Si nosotros estudiamos esos 4 libros, vamos a encontrar que en Juan se habla constantemente de Jesús el divino, como Jesús el Hijo de Dios. Si leemos Mateo, vamos a encontrar que constantemente Mateo resalta la realeza a Jesús como rey. Desde el capítulo 1 vemos que en la genealogía dice que Jesús, descendiente de David, descendiente de Abraham. Vemos que se transmite la semilla y que Mateo se traslada hasta Abraham para hablar de Jesucristo, el hijo de José. Amén. Y vemos que en Marcos constantemente también resalta mucho a Jesucristo como el siervo, como esta larva que fue por nosotros, que representa el carmesí, que es de servicio. Carmesí, recuerdan que en hebreo significa larva, que representa también el color de la sangre, porque Él vino para servir y dar su vida por rescate de nosotros. Y en Lucas está Jesucristo como el justo, como el santo, como el Hijo de Dios, como el humano, pero que fue hallado sin pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ustedes se han puesto a pensar en todas las tentaciones que Jesús pudo tener aquí en la tierra? Amén. Amén.
Amén, amén. Importante también lo que dijo el hermano. Eso es importante también entender que más allá del carácter de Cristo, es un carácter que debemos de formar en nosotros, en nuestro caminar como creyentes. Nosotros debemos de adquirir la naturaleza divina, la naturaleza real, el servicio y la justicia de Cristo en nuestros corazones. ¿Alguien de ustedes me quiere compartir cómo podemos adquirir estos caracteres de manera práctica en nuestras vidas? ¿Cómo yo voy a forjar el carácter divino, el carácter de rey, el carácter de servicio y de justicia de Cristo en mí? ¿Alguien que quiera comentar? No el hermano Jan, no el pastor, porque ya han sido los que han participado mucho. Los demás. Es importante, perdón. Practicando, obedeciendo. ¿Cómo voy a forjar el carácter de rey, de Cristo Rey en mi vida? ¿Cómo yo puedo decir, y luego a lo mejor cantamos, Cristo es Rey, Él es mi Rey, Él es mi todo, Él es el Rey de mi vida, lo cantamos, pero ¿cómo lo puedo poner en práctica en mí? ¿Perdón? ¿Tratando de qué? Dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? Venga a nosotros tu reino. Hágase en nosotros tu voluntad, así como se hace en los cielos, hágase así en la tierra. Pero ¿qué es? Venga a nosotros tu reino. En Juan encontramos que el reino de Dios está dentro de nosotros. Pero ¿cómo puede usted decir que Jesús es su rey de manera práctica? Yo sé que obedeciéndolo, pero va más allá que eso. ¿Cómo puedo decir que Cristo es mi rey? ¿Qué es rey? ¿Qué representa un reinado? Poder. Amén, eso es. Que Él reine en nosotros representa poder, representa gobierno, representa autoridad, pero no un gobierno, ni una autoridad, ni un poder limitado. Es un poder, un gobierno total. Yo puedo decir, Señor, venga tu reino en mi vida, sea hecha tu voluntad en mi corazón, pero yo puedo limitar el gobierno de Dios en mí. Yo puedo decirle, tú puedes entrar hasta aquí en mí, tú puedes obrar y decidir en mi vida hasta aquí. Lo demás lo decido yo. Tú eres mi rey, pero solamente voy a estar bajo tu gobierno cuando a mí me convenga. Voy a estar bajo tu soberanía cuando a mí me convenga. Eso no es tener el reino de Dios. Eso no es tener este carácter de realeza de Cristo que presenta Mateo en mi vida. Amén. Venga a nosotros tu reino es sujetarme por completo a su voluntad, sujetarme por completo a su soberanía. Por completo. Dejar que Él se siente en el trono de mi corazón y dejar que Él gobierne y Él decida por mí. Perder mi humanidad, perder mis formas, perder mis pensamientos, consagrar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todos los canales que implican a la voluntad de Él. Dejar que su voluntad gobierne a mi vida, quitar el yo de mi corazón y dejar que el Cristo resucitado y crucificado se siente en mí, para que Él tome las decisiones que mejor me convengan, aunque yo no las crea apropiadas, aunque yo no crea conveniente lo que Cristo me está pidiendo
A mí me hace recordar esto, cuando Dios le pidió a Abraham que fuera a entregar a su hijo, de una manera natural, ¿ustedes creen que era una petición razonable? Que Dios, después de que le haya prometido un único hijo a Abraham y haya tardado muchos años en dárselo, después cuando se lo dio, dijo, entrégamelo. ¿Humanamente es una petición razonable? Exactamente. Amén. Es una petición inhumana, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar cómo Dios le pudo pedir eso, ¿usted qué hubiera hecho, hermano? Que Dios viniera y le pidiera a su hijo. Hermana Carmen, ¿qué hubiera hecho usted si Dios viniera y le pasara lo mismo que Abraham le hubiera pedido a uno de sus hijos? Dice las escrituras que Abraham se levantó muy de mañana. Eso muy de mañana significa que se apresuró y que no dudó. Le pesó porque era padre y era su único hijo, y en Isaac estaba la promesa que le había hecho que iba a ser padre de multitudes, iba a tener una gran descendencia. La semilla estaba en Isaac. Y después vemos que Dios viene y se lo pide. No ha de haber sido nada fácil, pero el hecho de que dijera las escrituras, Abraham se levantó de manera apresurada, llevó a sus siervos, llevó a su hijo y subieron al monte. Y después dice que le dijo a sus siervos, quédense aquí, yo y el muchacho vamos a subir. ¿Y qué dijo? Vamos a adorar y vamos a volver. Vemos la enorme fe que tenía Abraham para decir, si Dios me lo pide, Dios me lo va a regresar. Él lo iba a entregar y en su corazón estaba hacer el sacrificio, pero él confiaba en que Dios se lo iba a regresar porque él tenía fe en la promesa que Dios le había hecho años atrás de que él iba a poder ver su descendencia por medio de Isaac. Amén. Y nosotros no somos como Abraham. Dios nos pide poquito. Dios viene como rey y nos pide un poco de nosotros. Nos pide un poco de nuestra voluntad. Entrégame la mentira que hay en tu corazón. No nos gusta que Dios nos pida la mentira. Dios viene y nos pide que le entreguemos el robo y no le queremos entregar el robo. Nos pide que le entreguemos el chisme. Nos pide tantas cosas que tenemos en nuestro corazón y nos enojamos, limitamos el gobierno de Dios. Hermano. Sacerdotes. Ajá.
justicia, servicio, la justicia. Sí, cuando habla de la justicia, pues habla de eso. La santidad no es santidad. Cuando nosotros leemos al Señor, sus leyes, sus mandamientos, ya vamos viendo su santidad, la grandeza de su santidad. Y sabemos que nunca nosotros vamos a cumplir todo eso, pero Dios quiere que antes por eso. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Gracias, gracias Jesús por lo que nos has dado en este tiempo. Bueno, el altar de metal. ¿Alguien me quiere hablar del altar de metal o nos quiere compartir del altar de metal? ¿Qué saben del altar de metal? Lo que sepan, lo que se acuerden, lo que entendieron. O si tienen alguna pregunta también. No, no, no. Quedaba así para el siguiente sacrificio y para sacar las cenizas para fuera del real. El altar de metal, ¿qué representa en nuestro caminar como creyentes? Comenten, hermanos, es una clase. Pregunten. Sí, hermano. Cuando Satanás lleva, tienta al Señor, lo lleva, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Le dice, lo tentó en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Cuando lo tienta en el alma, le dice que a menos 40 días estuvo hambre. Y le dice, debes de tener hambre. Y que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, eso es Satanás cuando nosotros sabemos que estamos pasando por un desierto, una situación dura, y es donde él quiere tomar ventaja. Y le dice al hombre, tú debes de tener hambre, porque tú no robas, tú no vendes drogas, tú no secuestras, porque tú no te vas a bailar desnudo, desnuda y a practicar el dinero, tienes hambre, tienes hijos. Entonces, Jesús le dice, no solo el pan del hombre, y después dice la Biblia que hambre le precedió, como Elías, Dios le proveyó y los dos en el cuerpo. En el alma le dice, a ti te voy a dar todo estos Los reinos. O sea, la Biblia dice quien peca es nuestra alma. Nuestra alma quiere ser seducida por el mundo. Y nuestra carne quiere tener todo el trabajo. O sea, su compatibilidad con el trabajo. Entonces, lo lleva arriba. ¿No? Le dice, pues, perdón,
Gracias, hermana. Voy a preguntar de manera específica, ya que no comentan. La esposa del hermano Jan, no recuerdo su nombre. Nancy, hermana Nancy, ¿nos puede hablar un poco del altar de metal? ¿Qué sabe usted del altar de metal? Que es el primer mueble o el altar de sacrificio. Lo que sepa. Era para matar y quemar, se aprendió. Era para matar y quemar. Muy bien, ¿algo más que quiera comentar? Hermana Gloria, ¿quiere comentar algo acerca del altar de sacrificio? Amén. Amén. Ya ven que sí saben mucho. No quieren comentar. Ok, vemos que en el altar de sacrificio era el pueblo de Israel que venía a traer sus animales, sus víctimas, e imponía las manos. El sacerdote, antes de hacerlo, se lavaba las manos en el lavacro, venía y hacía el sacrificio, ministraba el sacrificio, lo llevaba a cabo, degollaba al animal, lo ataba a los cuernos del altar, lo ataba con cuerdas que también representan el amor de Dios. Ataban al animal con cuerdas, lo degollaban, derramaba su sangre y esa sangre era puesta por todo el altar, por todo el mueble y el resto, ¿qué se hacía con el resto de la sangre? Eso es importante entender. ¿Qué se hacía con el resto de la sangre? La sangre que sobraba de haberla puesto sobre el mueble, ¿qué se hacía? ¿Recuerda? Se ponía al pie del mueble, se ponía en la parte de abajo, alrededor del mueble se regaba toda la sangre restante que había sobrado de lo que se había puesto alrededor del altar. Amén. Después que venía, después del sacrificio que descendía, fuego. ¿Qué pasaba con el fuego y con la víctima? Lo consumía. El fuego era un fuego de Dios, no era fuego extraño. Recordamos que los hijos de Aarón quisieron ofrecer fuego extraño a Dios y fueron consumidos por fuego también. Vemos que fuego de Dios, fuego de la columna que cubría ahí la imagen, se ilustra el fuego, pero el fuego que venía de la columna que cubría el tabernáculo y que era la guía del pueblo cuando tenían que cambiar de lugar, de sitio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la columna de nube y la columna de fuego que dirigía el pueblo? La columna de fuego era la que descendía cuando el sacrificio se había terminado, consumido. Venía el fuego, venía y quemaba, que mataba, ya se había matado y quemaba el sacrificio, quemaba la ofrenda. De esta manera era una forma de representar el sacrificio consumado que años después se llevó a cabo en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros. Este mueble, hermanos, es una representación del sacrificio de Jesús por nosotros. En Hebreos, claramente, el escritor de Hebreos habla acerca de el sacrificio de Jesús, más bien el sacrificio que se hacían o los sacrificios que se hacían. Hay diferentes tipos de sacrificios. Después vamos a estudiar cuáles son estos sacrificios que se hacían en este mueble. Pero el escritor de Hebreos hace una recopilación de los sacrificios que se hacían en
en el tabernáculo, en el altar del sacrificio, y cómo eran una imagen, eran un esquema, una ilustración, una representación del más grande sacrificio que vino a hacer Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Amén. Y que, como yo les decía, solamente la sangre de estos animales cubría el pecado, pero la sangre de Jesucristo vino a cubrir y vino a perdonar. ¿Sí? No era suficiente esa sangre para que el pueblo se encontrara con Dios. Es por eso que el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, porque la sangre de los animales no era suficiente para el perdón de los pecados. Solamente podría entrar al pueblo al atrio, al entrar hasta el primer mueble. Los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los únicos que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ninguna otra persona tenía acceso, porque había un velo. Después vamos a hablar de ese velo también, y cómo este velo se rompió cuando Jesucristo murió. Amén. Como el velo que estaba en el templo se rompió, y eso permitió una entrada, un acceso al lugar santísimo, directamente a la gloria de Dios. Ya no tenemos ningún obstáculo, hermanos, ninguna intervención. Ya no tenemos nada que nos impida entrar directamente a la presencia de Dios. Porque Jesucristo, como dice la palabra, vino a ser el mediador entre nosotros y el Padre. Vino a romper ese obstáculo, esa pared que había entre nosotros y Dios por causa del pecado. Amén. Vino a cubrir y vino a perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Y vimos que el altar mataba y quemaba. Vimos cada uno de los significados. Vamos a hablar por último del lavacro. ¿Qué recuerdan del lavacro? Hermano Michael nos quiere hablar un poco del lavacro. ¿Qué sabes del lavacro? Gracias, hermano. Hermana Carmen. El lavacro estaba hecho de espejo y metal, y era para tener una comunicación directa con Dios y conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Y tenía dos funciones, para lavarse las manos y lavarse los pies. Amén. Se lavaban las manos y se lavaban los pies solamente los sacerdotes antes y después de ministrar alguna ofrenda o antes de entrar al lugar santo. Era la preparación para entrar al lugar santo. Sin no haberse lavado las manos, el sacerdote no podía ministrar ninguno de los 3 muebles o uno de los 2 muebles que estaba en el lugar santísimo. Amén. Era forzosamente que el sacerdote se tuviera que lavar manos y pies. Esto que representa, las manos ¿de qué nos hablan? De nuestras obras, de nuestro servicio, que Dios nos manda a lavarnos en las aguas de su palabra para tener un servicio agradable, santo, puro y aceptable delante de la presencia de Dios. Amén. Vimos que también las manos en lo natural sirve para tocar. Eso es en el lado del cuerpo. En el lado del alma, las manos son los afectos. Los afectos nos sirven para tocar a mi prójimo, amén, esos son los afectos. Es con lo que es la inclinación que yo tengo hacia una persona o hacia una cosa. ¿Cómo están mis afectos delante de Dios hacia mi hermano, hacia mi hermana? Pregúntese usted mismo, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿necesitan ser limpiados nuestros afectos? ¿Necesitamos que nuestros afectos sean sumergidos en las aguas de su palabra? Amén. Necesitamos una constante purificación en las aguas del nombre para limpiar nuestros afectos de toda la corrupción que nosotros hemos permitido, que nuestra carne, el diablo y el mundo hayan contaminado este canal de nuestra alma.
están sucios y corruptos nuestros afectos. Y si están sucios y corruptos nuestros afectos, va a estar sucia nuestra adoración. La adoración son las manos del Espíritu. Si tenemos afectos corrompidos, vamos a tener adoración corrompida. ¿Y la adoración para qué es? ¿Para qué uso la adoración? Eso es lo que debemos de hacer, pero ¿qué hacemos en la práctica? ¿Adoramos cuando estamos en pruebas? ¿Adoramos cuando estamos en enfermedad, en aflicción, en escasez, en luchas? ¿Adoramos? Cuestionamos a Dios. Lo que hacen es que le piden explicación a Dios por qué están pasando por lo que están pasando. A cambio de mucho de lo que nosotros estamos pues, en la presencia del Señor, cuando nosotros empezamos a adorar a Dios. Si en momentos difíciles, pues no lo adoramos, pero le pedimos la fortaleza y que nos mantenga sublime en el uso de la palabra. Pero como tal, Amén. No adoramos a Dios. Todos hemos sido desobedientes en este punto, ¿verdad? Nuestra adoración, nuestros afectos están corrompidos y se dan cuenta la importancia que necesitamos de todos los días venir al lavacro, venir a la experiencia del agua del nombre de Jesucristo y dar muerte a nuestra naturaleza y dar vida a la naturaleza, al carácter de Cristo en nosotros. El lavacro, como dice la hermana, estaba hecho de metal y de espejos. ¿Qué representa el espejo? ¿De qué es un símbolo el espejo? Sí, pero lo vimos y hasta incluso aprendimos un texto en Santiago 1, 23. Espiritualmente, ¿qué son los espejos? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que me muestra mi yo, que me enseña cómo estoy yo delante de Dios y delante de mi prójimo. Amén. Me muestra en qué estoy fallando. Dice la palabra en Santiago 1:23 que si yo me miro, que no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, porque si solamente somos oidores, somos semejantes a aquel hombre que de manera natural va y se mira en un espejo, se mira sus imperfecciones o sus cualidades y después se va y se olvida de cómo era. Cuando venimos a la palabra de Dios, yo les decía hace 8 días, cuando venimos a la palabra de Dios, venimos a la iglesia y Dios por medio del siervo nos habla, ¿sí? Y nos ministra y nos da palabras de arrepentimiento. No sirve de nada que las escuchemos, hermano, y nos vayamos a nuestra casa y tengamos la misma actitud. No sirve de nada, es tiempo perdido. Déjeme decirle que si usted viene a la iglesia o si yo vengo a la iglesia y solamente escuchamos la palabra y nos vamos, es tiempo perdido. Claro, es una oportunidad para que Dios nos toque, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero si no venimos con un corazón dispuesto, de nada sirve que usted esté aquí y que yo esté aquí. De nada sirve. Debemos de traer un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón sensible para el toque del Señor, para que Él me hable. Una tierra labrada, una tierra trabajada, para que la semilla que caiga pueda dar un fruto agradable a Él y no solamente sea una semilla que sea ahogada, como la parábola del sembrador, que cayó la semilla y encontramos 4 tipos de tierras. Las 3 tierras, la semilla fue perdida. En la 4ª tierra fue cuando dio fruto.
Amén. De nada sirve que vengamos a la palabra o que usted en su casa abra la Biblia y la lea y después se olvide de lo que Dios le dijo. Debemos de ver lo que Dios nos quiere decir y actuar. Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra, es cuando yo vengo y tengo la experiencia en el lavacro y estoy lavando mis manos y mis pies. En otras palabras, la experiencia en el lavacro se puede resumir solamente en obediencia. Eso es todo. Si usted y yo obedecemos, estamos teniendo una experiencia en el lavacro. Porque ya la tuvimos en el altar del sacrificio cuando nos arrepentimos, pero de nada sirve que nos arrepintamos y seguir con la misma actitud o en el mismo camino, de nada sirve. La sangre tiene poder. La sangre tiene poder, hermano, pero muchas veces nosotros no la hacemos efectiva en nuestras vidas. Si nosotros no queremos, esa sangre no va a tener poder. Amén. Servía también el lavacro para lavar los pies. Los pies representan o nos hablan de nuestros caminos. Debemos de tener caminos de santidad, caminos de rectitud, caminos de justicia, caminos de bien. Dice la palabra de Dios que no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar. Sembramos bien, vamos a cosechar bien, vamos a cosechar bendición. Jesucristo lavó los pies de sus enemigos. Amén. Debemos nosotros hacer lo mismo. Amén. Bueno, esto fue una manera de tratar de recordar todo lo que hemos visto. Por último, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Algo que no hayan entendido, que tengan alguna duda. Hermana Yesenia, ¿tiene alguna duda? Hermano Antonio, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta ahorita está bien? Se iba. Amén. Para los sacerdotes, nada más. Sí, sacerdotes y sumo sacerdote para ministrar el sacrificio. Ninguna otra persona tenía acceso a ningún otro mueble. Desde el lavacro hasta arriba, nadie más que los sacerdotes y el sumo sacerdote. El único mueble abierto al público, se podría decir, era el altar del sacrificio para el perdón de pecados. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, hermano? Hermano, ¿cómo se llama? Nelson. Hermano Nelson, ¿alguna duda que tenga? Comentario. Hermana Guille. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos a orar para dar gracias a Dios. Y ya la siguiente clase vamos a empezar a hablar sobre el lugar santo, sobre la representación del Cristo resucitado. Amén. Dios les bendiga.